Bienvenidos al canal de YouTube comoaprendermas.com. En este tutorial se analizará la nomenclatura tradicional de ácidos. Para ello, se dará el concepto y se explicará la nomenclatura tradicional. Luego se explicarán unos ejemplos, conociendo la fórmula para dar el nombre y dando el nombre para deducir la fórmula. Los ácidos son compuestos inorgánicos que disueltos en agua generan iones de hidrógeno H+. Estas sustancias le dan un color rosado al papel tornasol y al agregarle unas gotas de fenolftaleína no cambian de color. Los ácidos se dividen en oxácidos e hidrácidos. En esta tarjeta aparece el link del tutorial sobre compuestos inorgánicos y de otros tutoriales relacionados con este tema. Los estamos invitando a que lo visiten. Los oxácidos están constituidos por hidrógeno no metal y oxígeno. Los hidrácidos por hidrógeno y no metal. La parte característica de los ácidos es el ion H+. En los oxácidos, el hidrógeno y el no metal trabajan con número de oxidación positivo, tendencia a ceder electrones, y el oxígeno con número de oxidación negativo, tendencia a recibir electrones. En los hidrácidos, el hidrógeno con número de oxidación positivo y el no metal con número de oxidación negativo. Este cuadro muestra los elementos no metales formadores de oxácidos, con sus respectivos números de oxidación y el número de hidrógenos que pueden intervenir en la formación de sus moléculas. Además, los prefijos y los sufijos utilizados en la nomenclatura tradicional. Para la nomenclatura tradicional se utiliza la siguiente convención. Primero se coloca la palabra ácido, luego el prefijo, posteriormente la raíz del nombre del no metal y finalmente el sufijo. Aquí aparecen los prefijos y sufijos utilizados para esta nomenclatura. Veamos estos 4 ejemplos. Tenemos un oxácido formado por el azufre. Primero, se le colocan los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno, que siempre por átomo será en el hidrógeno +1 y en el oxígeno -2. Luego se multiplican estos números de oxidación por el número de átomos. 2 por +1, +2. 3 por -2, -6. Para cumplir la norma de que el número de electrones cedidos es igual al número de electrones recibidos, el azufre debe aquí trabajar con número de oxidación +4, +2, +4, +6, -6, 0. Este +4 corresponde a un átomo de azufre. Aquí aparecen los números de oxidación parcial de esta fórmula y en la parte superior los números de oxidación total. Como el azufre tiene número de oxidación +4, vamos a la tabla y encontramos que el azufre, al tener número de oxidación +4, su terminación es oso. Por eso, el nombre de este compuesto será ácido sulfuroso. Para este oxácido formado por el fósforo, primero, los números de oxidación de hidrógeno y oxígeno. Segundo, se multiplican 4 por +1, +4. 7 por -2, -14. Para que la suma algebraica aquí dé 0, el fósforo debe tener número de oxidación +10, +4 y +10, +14. -14, 0. Este +10 corresponde a 2 átomos de fósforo. +10 dividido por 2 da +5. Aquí tenemos los números de oxidación parciales, o sea, los números de oxidación por átomo. El fósforo tiene número de oxidación +5
y en la fórmula con 4 hidrógenos. Vamos al cuadro y apreciamos el fósforo con más 5 y 4 hidrógenos. Utilizará prefijo piro, sufijo ico. El nombre quedará como ácido pirofosfórico. Para este compuesto sacamos los números de oxidación de hidrógeno y del oxígeno. Para que se cumpla la norma de número de electrones cedidos igual al número de electrones recibidos, el cloro debe trabajar con más 1 y más 1, más 2, menos 2, 0. Vamos al cuadro y buscamos el cloro con número de oxidación más 1. Utiliza el prefijo hipo y el sufijo oso. El nombre será ácido hipocloroso. Para este compuesto, primero, números de oxidación de hidrógeno y oxígeno. Segundo, se multiplica 3 por más 1, más 3. 4 por menos 2, menos 8. El antimonio debe tener el número de oxidación más 5, para que más 5 y más 3 más 8, menos 8, 0. Este más 5 corresponde a un solo átomo. Aquí aparecen los números de oxidación parciales. Vamos al cuadro y buscamos el antimonio con número de oxidación más 5 y 3 hidrógenos. Utilizará el sufijo ico. El nombre será ácido antimónico. Se presentan ejemplos en donde se dan los nombres para deducir las fórmulas. Se procede así. Tenemos el fósforo con el prefijo meta y el sufijo oso. Vamos a la tabla y encontramos el fósforo con meta oso. Indica que está trabajando con número de oxidación más 3. El compuesto estará constituido por hidrógeno, fósforo y oxígeno. De acuerdo al sufijo oso, trabaja con número de oxidación más 3. Colocamos los números de oxidación del hidrógeno y del oxígeno. Luego multiplicamos estos números de oxidación por el número de átomos. 1 por más 1, más 1. Un átomo de fósforo por más 3 da más 3. En total se están cediendo 4 electrones. Por tal razón, el oxígeno recibe 4 electrones. Este número de oxidación se divide por el número de oxidación por átomo. Menos 4 dividido para menos 2 da 2. Indica que intervienen 2 oxígenos, quedando la fórmula con un átomo de hidrógeno, 1 de fósforo y 2 de oxígeno. El ácido ortosilícico, silicio acompañado del prefijo orto y del sufijo ico. Vamos a la tabla y encontramos que el silicio con orto e ico trabaja con número de oxidación más 4 y 4 hidrógenos. Venimos y le colocamos estas condiciones. 4 átomos de hidrógeno y el silicio con número de oxidación más 4. Colocamos los números de oxidación parcial de hidrógeno y oxígeno. Luego se multiplica 4 por más 1 más 4. 1 por más 4 más 4. En total se están cediendo 8 electrones. El oxígeno trabajará con menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 da 4. Ese 4 es el número de átomos del oxígeno, quedando la fórmula con 4 átomos de hidrógeno, 1 de silicio y 4 de oxígeno. Para el ácido arsenoso, sufijo oso, vamos al cuadro y encontramos el arsénico con oso, tiene número de oxidación más 3 y 3 hidrógenos. Colocamos estas condiciones en la fórmula. 3 hidrógenos y el arsénico con número de oxidación más 3. Colocamos los números de oxidación por átomo de hidrógeno y oxígeno. Más 3 por más 1 más 3.
1 por más 3 más 3. En total, más 3 y más 3 más 6. El oxígeno debe tener en total menos 6 para que se cumpla la norma. Más 6 menos 6, 0. Finalmente, menos 6 dividido por menos 2 da 3 átomos de oxígeno, quedando la fórmula con 3 átomos de hidrógeno, 1 de arsénico y 3 de oxígeno. Ácido crómico, cromo con sufijo ico. Miramos en el cuadro y encontramos en el cromo ico. Indica que trabaja con número de oxidación más 6. Colocamos esta fórmula con la condición de que el cromo está con número de oxidación más 6. Luego, los números de oxidación de hidrógeno y oxígeno. Observamos que la suma de los números de oxidación positivos da número impar, más 1 y más 6 más 7. En este caso, para volverlo par, se duplican los hidrógenos. 2 por más 1 más 2. 1 por más 6 más 6. Quedando más 2 más 6 más 8. Los oxígenos quedarán con menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 da 4, que esos son los átomos de oxígeno. Aquí se presenta el cuadro de los elementos no metales formadores de hidrácidos. Estos elementos del grupo 16 trabajarán con número de oxidación menos 2 y los del grupo 17 con número de oxidación menos 1. Aquí se presentan los hidrácidos de los elementos del grupo 17, en donde se combina un átomo de hidrógeno por un átomo del no metal, o los hidrácidos formados por los elementos del grupo 16. Se combinan dos átomos de hidrógeno con un átomo del no metal. Para la nomenclatura se tiene en cuenta que cuando el hidrácido está puro, se coloca la raíz del nombre del no metal con el sufijo uro, luego la preposición de y la palabra hidrógeno. Ejemplo, en el caso del hidrácido formado por el flúor, tenemos fluoruro de hidrógeno, raíz del no metal, terminación uro y de hidrógeno. O en el caso del hidrácido formado por el selenio, se llamará selenuro de hidrógeno. Cuando los hidrácidos están disueltos en agua, se utiliza la palabra ácido, después la raíz del nombre del no metal con la terminación hídrico. Por ejemplo, aquí aparece el hidrácido formado por el flúor. AQ está indicando que está en disolución acuosa, por eso su nombre será ácido flúor hídrico. O el del selenio en disolución acuosa, AQ, se llamará ácido selenhídrico. Estos links corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube comoaprendermas.com. Hasta un próximo tutorial.